Este día trabajaremos en el tema 2.1, rectángulos. Pueden consultar este tema en la página 88 del libro de texto de tercer grado. En la parte del analiza se me pide que resuelva la siguiente situación: observar los siguientes cuadriláteros y responder. Primero, en el literal A, ¿qué características tienen los ángulos? Literal B, características tienen sus lados. Antes que todo, nosotros tenemos que saber precisamente qué es un cuadrilátero, para que así sepamos de qué estamos hablando. Un cuadrilátero es un polígono que posee 4 lados, o también dicho de otra manera, es una figura geométrica de 4 lados. Luego, para poder identificar las características de los ángulos y de los lados, nosotros vamos a hacer uso de algunas herramientas, ¿verdad? En este caso vamos a utilizar un elemento de nuestro estuche de geometría, el cual es la escuadra. Vamos a tomar aquella que posee los dos lados iguales, o sea que este lado es igual que este. Esa es la escuadra, ¿verdad? Y posteriormente lo que vamos a hacer para ver las características de sus ángulos, vamos a colocar en cada uno de los vértices de los rectángulos que nos presentan esa escuadra con el ángulo recto, es decir, con este ángulo. Las vamos a ir colocando en cada uno de los vértices de los rectángulos o de las figuras que tenemos ahí, y luego vamos a identificar esas características, es decir, vamos a ir colocando en esta parte de acá para no medir, sino que ver los ángulos qué formas poseen, ¿verdad? Entonces lo vamos a ir colocando esta escuadra, por ejemplo, en este ángulo. Lo que podemos apreciar que prácticamente la escuadra casa exactamente sobre ese lado, ¿verdad? Y entonces lo que podemos apreciar es que ese ángulo está exactamente sobre la escuadra. Por lo tanto, lo que podemos decir que ese ángulo, este de acá, vale 90 grados. Eso es lo que podemos establecer. Luego nosotros vamos a girar nuestra escuadra para colocarlo al otro lado, en el otro ángulo que está enfrente de ese. Y pues podemos apreciar que también mide exactamente 90 grados, porque este ángulo de nuestra escuadra, este ángulo de acá, mide 90 grados. Entonces este mide 90 grados. Y pues si nosotros también giramos nuevamente nuestra escuadra y lo colocamos en el ángulo que está arriba, en este de acá, vamos a apreciar que la escuadra queda exactamente sobre ese ángulo. Entonces también mide 90 grados. Y si de igual manera volvemos a girar la escuadra y lo colocamos sobre el otro ángulo, el último, vamos a ver que también este ángulo de acá pues también mide 90 grados. O sea, si ustedes lo aprecian, queda exactamente sobre la escuadra, lo que nos dice que ese ángulo mide 90 grados. Entonces se lo vamos a colocar acá, que este ángulo mide 90 grados. Si aplicamos el mismo procedimiento para el otro cuadrilátero, es decir, para este que está acá, y medimos estos ángulos o los comparamos con la escuadra, vamos a ver que esos ángulos también miden 90 grados.
A eso vamos a llegar. Por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer, pero prácticamente a eso se llega, porque los ángulos miden 90 grados. Ahora bien, entonces, si las características que nos piden de los ángulos, aquí podemos escribir la respuesta que todos miden 90 grados. O sea que los ángulos son rectos, ¿verdad? Y luego para los lados, si nosotros venimos y medimos este lado, por supuesto lo podemos hacer con un compás, colocar la punta metálica en este punto de acá y luego el lápiz acá, abrirlo hasta acá, y vamos a medir ese lado. Medimos ese y lo comparamos con este y vamos a ver que esos dos lados son iguales. Luego lo hacemos con este lado de acá y vamos a comprobar que ese lado es igual que este de acá. Quiere decir entonces que los lados que son opuestos miden lo mismo. De igual manera, si lo hacemos con el otro cuadrilátero, medimos este lado y este de acá, esos dos van a medir lo mismo. Y luego si medimos también este lado y este de acá, puede ser con una regla o puede ser con el compás, ¿verdad? Vamos a ver que miden lo mismo. Entonces la respuesta que vamos a colocar aquí es que los lados opuestos son iguales. Eso es lo que podemos verificar con esas medidas que estamos realizando. Esa sería la respuesta de esas dos preguntas. Primero, los ángulos miden 90 grados, todos, y los lados opuestos son iguales. Esas son las dos respuestas que queríamos obtener. Luego en la parte de resuelve me pide que escriba los números que corresponden a rectángulos y explicar por qué. Este es el número 1 y este es el número 2. Por supuesto en el libro de texto hay muchos más, ¿verdad? Pero yo solo he copiado nada más 2. Me están preguntando si son rectángulos, ¿verdad? ¿Cómo voy a identificar que sean rectángulos? Primero, que sus 4 ángulos midan 90 grados, así como lo vimos en las dos anteriores, en la parte del analiza. Y luego, que sus dos lados opuestos sean iguales. Vamos a auxiliarnos, mejor dicho, con nuestra escuadra. Y lo que vamos a hacer es colocarla en los vértices, ¿verdad? Primero lo vamos a colocar en este vértice y después en este, ¿ve? Vamos a ver entonces, le vamos a dar un nuevo giro y ahí la tenemos ya. Vale. Vamos a ver si ese ángulo pega con la escuadra. Aunque ya nosotros podemos ir viendo de que no pegan igual, ¿verdad? Porque por ejemplo este ángulo de acá llega hasta aquí y el de mi escuadra llega hasta acá. Quiere decir que ese ángulo mide menos de 90 grados. Entonces ya de nada me sirve estar midiendo los demás ángulos, porque yo con uno que mida y yo encuentre que ese ángulo mide menos de 90 grados, entonces le vamos a poner acá que es menor a 90 grados. Quiere decir entonces que esta figura geométrica no es rectángulo. ¿Por qué? Porque en un rectángulo lo que vimos en la parte del análisis es que todos sus ángulos miden 90 grados. Y como ahí ya encontramos uno que no mide 90, entonces ya con eso nos basta, ¿verdad? Luego, si comparamos el número 2, vamos a medir sus ángulos.
y vamos a ver que este sí cabalito, mira, este ángulo cabal pega con la escuadra. Quiere decir entonces que este ángulo de acá mide 90 grados. Lo podemos ver acá. Lo vamos a hacer un poquito más adelante. Ahí está. Mide 90 grados. Entonces este de acá le vamos a poner que ese ángulo, que este ángulo mide 90 grados. 90 grados. Y luego si medimos este ángulo de acá, vamos a ver que también mide 90 grados. Si medimos este de acá, también mide 90 grados. Y si medimos este de acá, también mide 90 grados. Lo vamos a medir igual que lo hicimos en la parte de la analiza, ¿verdad? Luego, si nosotros venimos y medimos con el compás este lado y este lado, o también lo podemos medir con una regla, ¿verdad? Vamos a ver que esos dos lados también miden lo mismo. Y además, si nosotros medimos los otros dos lados, es decir, este con este, vamos a ver que también miden lo mismo. Entonces lo que podemos decir es que este cuadrilátero es rectángulo. ¿Por qué? Porque sus lados opuestos son iguales y sus cuatro ángulos miden 90 grados.